es el turno de Carlos Lang, CEO Damage Control. Es especialista en prevención de fraude en sistemas financieros. Fundó y dirige la empresa de ciberseguridad Damage Control y es miembro del European ATM Security Team. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el rubro del fraude financiero digital, en que ha ejercido como jefe de la Unidad de Información y Análisis de Presidencia de la República, consultor en seguridad informática para los gobiernos de México, Brasil, Chile y Estados Unidos, y presidente del capítulo latinoamericano de la Asociación Internacional de Investigadores de Crímenes Financieros. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Lang. Quiero agradecer mucho la invitación a IT Masters para este evento y, pues bueno, por su asistencia a todos ustedes. La presentación que les voy a dar habla de cuál es la situación cibernética y de los ataques a las instituciones financieras, pero nos vamos a concentrar particularmente el caso en México, porque a veces se tiene mucho la preocupación de cómo estamos comparativamente con otros países y pues bueno, la realidad es que estamos bastante bien, lo que podría sorprender a veces, pero vamos a ver los casos en concreto. Yo soy el director general de Damage Control. Somos una empresa que tenemos 24 años en México, somos empresa mexicana y bueno, colaboramos casi con todos los bancos de México y de la región de Latinoamérica y algunos del mundo. Tenemos colaboraciones con varios cuerpos policíacos y de seguridad de varios países actualmente y nuestro foco es la administración de la seguridad de cajeros automáticos. Tenemos alrededor de unos 20,000 cajeros automáticos bajo nuestro cuidado. Bueno, nosotros como empresa participamos en dos de las organizaciones más importantes a nivel mundial, a nivel de prevención de fraude financiero. Una de ellas es la Asociación Internacional de Investigadores de Crímenes Financieros, que es una organización de los Estados Unidos con más de 50 años. Particularmente me toca a mí dirigir el capítulo Latinoamérica. Y por otro lado, también somos miembros de la Asociación Europea de Seguridad de Transacciones. Este es un grupo coordinado por la Europol, donde se revisan en tiempo real todo tipo de ataques que estén ocurriendo a los medios de pagos a nivel mundial. Y es muy importante esta coordinación, porque un evento que ocurre en México o un evento que ocurre en Rumania puede tener días en lo que se replica a los sistemas financieros a nivel mundial. La estandarización de los servicios financieros, las tecnologías que utilizamos y la conectividad hace que seamos muy vulnerables a cualquier tipo de ataque. No estamos hablando que características particulares de México nos hagan más vulnerables. Estamos hablando de que ciertos sistemas, una vulnerabilidad que se presenta es el mismo ataque en todos los países, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco los antecedentes del fraude financiero. Los fraudes financieros prácticamente se originan con los cheques, ¿sí? A nivel tradicional en la banca, lo que era antes. Para más o menos en el año 2006, si ustedes recuerdan, antes teníamos muchos virus. Las personas que recuerdan los grandes ataques de virus a nivel mundial, donde salía un virus como el Blaster que atacaba y paraba las redes, o nos borraban los discos duros, o ocurrían todo este tipo de cosas, pues sucede que desde el 2006 para acá, estos ataques prácticamente desaparecen. ¿A qué se debe? Bueno, una de nuestras teorías es que los creadores de virus crecieron y tuvieron que pagar colegiaturas y gastos médicos y una serie de obligaciones. Y se dan cuenta que borrar el disco duro no produce nada de dinero. Y entonces, estos virus los utilizan para atacar los medios de pagos financieros. ¿Sí? El robo, el asalto a mano armada es demasiado riesgoso y demasiado peligroso. Sin embargo, encuentran un nicho muy interesante en los sistemas financieros, utilizando estos virus, convirtiéndolos en troyanos para atacar la banca por Internet y para tocar los usuarios por Internet, ¿sí? Esto nos llevó a que en el año 2006, 2008, teníamos estos famosos ataques de phishing, donde nos llegaba un correo electrónico y nos decía, entra a tu página, tu banca por Internet está desactivada, tenemos un pago que no ha llegado. Esto, las medidas que se tomaron en México hace que este tipo de ataque prácticamente ya no exista. La gran modalidad que ahora se tiene es lo que le llamamos ingeniería social, con lo cual tratan de engañar con conocimiento previo a las personas. Pero ¿qué ocurrió con los ladrones? Los ladrones se tornaron y se fueron hacia los cajeros automáticos. El cajero automático es
la fuente de fraude financiero más importante a nivel mundial. Y por otro lado, también las medidas de seguridad que implementaron hicieron que el robo de identidad, la suplantación de identidad, tomar nuestros datos para poder hacer operaciones o engañar a los bancos o engañar instituciones para sacar créditos a nombre de otras personas. Vamos a ver algo. ¿Qué ocurre en México? En México, el encargado de la normatividad de estos medios de pago es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la cual ha hecho un extraordinario trabajo a nivel mundial, estableciendo cuáles son los medios, las normativas, los medios de seguridad que se van a utilizar para la banca por Internet. Todos medios de pago, tenemos los casos como las SOFOMES, que es las sociedades financieras de objeto múltiple que también otorgan crédito, que también tienen una parte de regulación. Y bueno, la CNBV desde hace muchos años ha establecido medidas obligatorias para evitar que nos ocurran, que el fraude pueda ocurrir, ¿sí? Vamos a ver casos en México concretamente de lo que ocurre. En el caso de los cajeros automáticos, la forma más común para cometer fraude es a través de skimmers. ¿Qué son los skimmers? Los skimmers son estas boquillas falsas que se ponen en el cajero automático y tienen un lector de banda magnética. Cuando nosotros metemos nuestra tarjeta en el cajero, este aparato lee la banda magnética y nos clona, bueno, nos saca una copia y con una cámara que ellos ponen escondida toman la información del PIN. Con esto es posible crear una tarjeta nueva, grabarle la información y retirar dinero. Esta es la famosa clonación de tarjetas. Esto es lo más común a nivel mundial, pero esto estamos hablando más o menos del 2010, cuando en México empieza a aparecer la protección. Aquí tenemos otro ejemplo de estos casos, con estas boquillas falsas. En México, prácticamente el 90-95% de los cajeros ya tienen protección para este tipo de ataques. Esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Cuando se introduce el chip para las transacciones y se ponen ciertos lineamientos por parte de la Comisión Nacional Bancaria, este crimen casi se vuelve obsoleto. Los bancos hicieron grandes inversiones en México. Todos los bancos principales tienen instalados sistemas que detectan este tipo de dispositivos y no permiten que capturen información. El utilizar el chip en México ya lo tenemos con mucho tiempo, pero el único país en el mundo que no ha implementado totalmente el chip es Estados Unidos. Este es el dolor de cabeza de los americanos en este momento. Ellos están sufriendo grandes problemas de clonación con bandas internacionales y esto les puede dar una idea que el desfase tecnológico que tiene México con Estados Unidos es casi de 10 años, ¿sí? ¿Qué ocurre en México? En México, de los últimos 10 métodos para atacar cajeros automáticos, prácticamente 8 aparecen en México por primera vez. En junio del 2015, aparece en México, y nos tocó a nosotros estar involucrados en la investigación, un dispositivo que aparentemente capturaba la información del chip. Se hizo un análisis para ver si era posible o no sacar copias del chip, y bueno, pues, se tuvo la colaboración con cuerpos policíacos internacionales, y a unos cuantos meses se captura a una persona rumana en México, la cual tenía estos dispositivos. Esta persona fue capturada por un cierto tiempo y él ya traía tarjetas de instituciones financieras que aparentemente estaban clonadas. Esto fue un gran escándalo a nivel internacional porque aparentemente entonces el chip era clonable. La realidad es de que no se puede clonar el chip, pero sí el banco hizo una mala implementación de su tecnología, lo que se llama el protocolo MB, que es el que hace las transacciones con chip, entonces sí era posible utilizarlo. Tengan en cuenta que el chip apareció en 1995, estamos hablando de una tecnología muy antigua que aparece cuando todavía no había internet. ¿Se acuerdan de las tarjetas Ladatel? Ellas ya tenían chip y eso es lo que apenas en Estados Unidos se está implementando. Ahora, afortunadamente, con los teléfonos móviles se ha podido incluso subir la protección, ¿no? En México es la sede de una banda que se conoce como la Banda de la Riviera Maya, la cual es operada por rumanos y es la sede a nivel mundial de las bandas de clonadores. Y esto es impresionante que estas personas puedan estar ubicadas en México. El líder, el que ven dentro de la pantalla, afortunadamente en este momento está detenido. Hay una orden de extradición de Rumania,
pero durante muchos años ellos estuvieron trabajando aquí, viviendo de lo más tranquilo y mandando a sus operativos a todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que ellos hacen es que clonan la información en otros países, viajan a otro y desde ahí extraen información. En toda la parte de la Riviera Maya utilizaban estos cajeros y ellos implementaban estos dispositivos en los cajeros para robar información a los turistas. Un turista que viene y está por unos cuantos días, cuando regresa ya no está en el país, ya no puede hacer la denuncia, se vuelve muy, muy complicado. Este es un caso que ha llegado a niveles políticos porque aparentemente esta banda estaba involucrada y ya tenía enlaces con políticos mexicanos. En Estados Unidos se hace un operativo donde tienen a 25 personas, entre ellos el hermano del líder, Florian Tudor. Y bueno, nosotros en México lo tenemos detenido en este momento, todavía pendiente de proceso. Está medio indefinida la situación y no se está dando la extradición a Rumania. Pero es terrible que nosotros tengamos este tipo de bandas operando tranquilamente en nuestro país, ¿sí? Para darles una idea de lo creativos que son los criminales en este caso, esta es una técnica que aparece en México por primera vez, donde para robar un cajero automático le meten un endoscopio médico. Así como una colonoscopia al cajero automático, con estos dispositivos y conectados a un celular, ellos manipulan para poder acceder a componentes electrónicos del cajero que les permitieran hacer fraude. Es la primera vez que se vio en todo el mundo, ocurre aquí en México, y también la protección se desarrolla aquí en México. Ustedes recordarán, en el 2019 hubo un ataque a la red de cajeros automáticos de un banco, donde los cajeros empezaron a expulsar billetes. Esto también, el nivel es el ataque más escandaloso a nivel mundial, pero la realidad es que también ocurrió en la India, ya ha ocurrido en Canadá, ya ha ocurrido en Australia. Aquí lo que hacen los ladrones, en vez de atacar físicamente al cajero, si logran introducirse a la red de los cajeros o al cajero, le meten un virus o un malware, lo que llamamos, que les permite operar que les permite que el cajero automático dispense los billetes. Esto implica que tienen un nivel de conocimiento técnico muy, muy alto. Estamos hablando de personas extremadamente bien preparadas y bien formadas en sistemas informáticos. Y bueno, los bancos tienen que reaccionar y tienen que hacer que su personal y sus medios de seguridad sean los más fuertes del mundo. Aquí, pues bueno, esto se imaginan el caos que pudo provocar y pues bueno, durante varios días la red de cajeros no estuvo disponible. La banda que hizo este ataque se conoce como el Bandidos Revolution Team. Fueron atrapados en el estado de Guanajuato. Ellos tenían Lamborghinis, Ferraris y una gran cantidad de cosas y están presos hasta el día de hoy, algunos de ellos. El líder de la banda no ha salido. Se sospecha que hay una relación de este grupo con otros carteles criminales en México y también se ha detectado que ellos, a pesar de estar en prisión en México, siguen operando como si tuvieran un call center dentro del reclusorio, lo cual es muy, muy penoso que tengamos este tipo de situaciones ocurriendo, pero pues bueno, lo conocemos. Pero entonces estamos hablando que una de las bandas más sofisticadas a nivel mundial estaba también aquí en México. Esto nos habla de los niveles de impunidad y de inseguridad que podemos lograr. ¿Qué se hace en México y qué ha hecho la regulación en México para prevenir este tipo de ataques y qué hacemos? Pues bueno, desde el 2007, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estableció que para hacer transacciones en la banca por Internet en México es obligatorio contar con un segundo factor de autenticación. ¿Qué es el segundo factor de autenticación? El primer factor de autenticación sería algo que yo sé, como mi contraseña. Antes era nada más mi usuario y mi password. Bueno, si me robaban mi usuario y mi password, podían entrar al banco. Y se vuelve obligatorio, entonces, que tengamos que utilizar estos famosos tokens o un código dinámico, que es algo que solamente yo puedo tener en ese momento. Muy latoso, aparentemente, pero muy seguro. Somos de los primeros países a nivel mundial que implementan esta normatividad de un nivel tan estricto. Al día de hoy, el uso de los dispositivos de los teléfonos celulares nos ha permitido trasladar esta función del token a los apps y depende de la implementación del banco puede resultar mucho más sencilla. Estamos hablando de una disminución del fraude casi del 98% a partir de la introducción de los tokens. Fue un gran acierto de la Comisión Nacional Bancaria. Estos en Estados Unidos todavía no se utilizan.
¿sí? Y algunos bancos europeos los tienen, no está generalizado. Y es un costo muy, muy alto para los bancos mexicanos, pero sin embargo nos permite hacer transacciones muy seguras al día de hoy. Entonces esto es, bueno, no es posible simplemente hacer transacciones en México si no se cuenta con el token. Y algo que es muy interesante, las reglas de operación en México exigen que para que nosotros hagamos una transferencia mayor, creo que es a 7,000 pesos, es necesario registrar previamente la cuenta del destinatario. Es decir, no se pueden hacer transacciones inmediatamente a una cuenta que no conocemos, a menos de que sean de baja denominación, lo que se llama una transferencia rápida. El sistema en México está muy blindado con esto. Ajá. En cuanto a la suplantación de identidad, que es uno de los grandes miedos que se tienen ahora, que alguien vaya a abrir un crédito a mi nombre o que alguien me tomó información o me robó o de alguna forma obtiene copia de mis identificaciones, pues esto que tenemos es algo bastante nuevo que sacó el INE. Esto tiene aproximadamente 2 años, que son las nuevas tarjetas del INE, las cuales en la parte posterior tienen estos 2 códigos QR. Bueno, estos códigos QR contienen la información de mis 10 huellas digitales, la información biométrica de mi rostro, mis datos biográficos, y están encriptados, es decir, no se pueden leer por cualquier persona, solamente el INE los puede leer. Por normatividad, para la apertura de un crédito, un instrumento financiero, es necesario presentar ahora los biométricos del INE y es forzoso irlos a registrar al banco. Revisen su tarjeta del INE por atrás y si no tienen estos dos códigos QR, sí les recomiendo, aunque la tarjeta esté vigente, que vayan a pedir una actualización. Porque con esto, cuando ustedes llegan al banco o quieren simplemente retirar una chequera o abrir un nuevo crédito, las instituciones financieras tienen la obligación de verificar sus datos biométricos. Esta tarjeta se escanea y le van a pedir a usted que ponga un índice derecho, mano derecha, demás, con tal de que solamente la persona autorizada va a poder abrir un crédito. La persona que a mí me robe mi INE y que vaya a una institución financiera, con solamente presentar el INE no lo va a poder hacer porque se van a tener que validar los datos, ¿sí? Esta tecnología es la más avanzada a nivel mundial. A mí me tocó presentarlo en un foro del Servicio Secreto de los Estados Unidos y se quedaban literalmente con el ojo cuadrado. Para que se den una idea, la identificación en Estados Unidos, que es el número de seguridad social, ni siquiera tiene fotografía. Nosotros estamos hablando de una de las identificaciones más seguras y más avanzadas a nivel mundial y la implementación en el sistema financiero para evitar el robo de identidad. Estamos viendo cómo cae el robo de identidad. Todavía está vigente porque ciertas instituciones que no están reguladas o no están pidiendo esta información, todavía lo pueden hacer. Pero entonces actualicen su INE. Y es algo muy interesante que es posible descargar el app del INE. Vamos a suponer que yo tengo una persona, voy a contratar a una persona para que trabaje conmigo, me presenta su documentación y trae su tarjeta del INE. Yo como ciudadano normal puedo descargar esta app del INE, la cual se encuentra en el Google Play o en el App Store, y escanear los códigos QR de la persona. Y en ese momento me va a validar lo que ven del lado de la derecha y me va a decir, sí, esta persona es quien dice que es. No valida los biométricos, pero sí me valida los datos. Con esto es posible determinar si un INE es falso o no por cualquier usuario. Entonces, esto es muy interesante, es algo que se puede implementar en nuestras organizaciones, es totalmente gratuito y bueno, nos da una gran seguridad, ¿sí? Y por último, este es uno de los proyectos que lamentablemente no se dispararon con el COVID, que es el proyecto del CODI, de los cobros digitales. Esta es otra iniciativa del Banco de México, la cual nos permite pagar o recibir dinero simplemente por un código QR. A mí realmente me entristece que no se haya utilizado y no se haya disparado con el COVID. En casos, por ejemplo, como en Francia en este momento, no es posible hacer pagos con contacto, es decir, no me permiten tocar la terminal punto de venta, solamente me permiten, acercarla a la terminal. Esto se ha implementado en algunos restaurantes en México y en algunos comercios, pero realmente son muy pocos. Y sería la forma más segura en que nosotros podríamos hacer pagos y transferencias sin contacto. Me parece lamentable, pero ahí está la tecnología. Lamentablemente no ha disparado. Y para concluir, ¿qué tan complicado es esto? Pues bueno,
Este es un anuncio y creo que hay una ponencia también aquí de lo que es la Deep Web, que es el Internet donde los criminales se meten en una capa para hacer cosas terribles. Y había un Amazon de criminales que le llamaban el Dream Market, que afortunadamente ya desapareció, pero hay otros. Y aquí tenemos cómo los ladrones, el crimen organizado, recluta gente en México. Y entonces dicen, algún hacker de cajeros automáticos, México te necesita. Necesitamos un hacker de cajeros automáticos, podemos comprarte lo que sea para que hagas el trabajo. Podemos hacer por lo menos 200 cajeros en el estado de Jalisco y Guanajuato. 100% seguro, no hay problema con las autoridades. De hecho, la policía podrá ir contigo para hacer el trabajo en cada cajero y te va a proteger por nuestra organización. Si están interesados, manden un mensaje. Cheers for Mexico, cabrones. ¿Y quién manda este correo? El Mr. CJNG, el Cartel Jalisco Nueva Generación. El problema del delito contra las instituciones financieras en México no es un problema de hackers, no es un problema de chavitos, es un problema de crimen organizado que tiene todos los recursos. Es un problema muy serio. Afortunadamente, las instituciones financieras en México están tomando las medidas, estamos mucho más protegidos que otros países, pero además tenemos los criminales. Entonces nos corresponde a nosotros como usuarios hacer nuestra labor para protegernos, proteger nuestras instituciones e informarnos de cuáles son las medidas de seguridad que los bancos me están proveyendo como usuario y yo involucrarme porque ahí nosotros nos tenemos que ocupar también de la parte de nuestra seguridad. Con esto concluyo, tenemos poco tiempo, estos son mis datos por cualquier pregunta y bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Déjame revisar aquí el Slido, no tenemos preguntas, pero bueno, si tienen algo que preguntarle directamente le pueden escribir, ya tienen ahí sus datos de contacto. Me encantó tu plática, voy a correr al INE. Saliendo de aquí, bueno, mañana me voy a ir a actualizar mi INE, está súper tus recomendaciones. No me queda más que agradecerte. Muchas gracias por la invitación. No, de verdad, mil gracias. Y a los demás, pues espero que nos sigan acompañando. A continuación tenemos a Laura Requena, gerente del área de ciberinteligencia para América Latina. Mil gracias, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego.